para que inaugure esta importante actividad académica al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, al doctor Máximo Osorio Arce. Señor presidente, buenas tardes, lo escuchamos. Gracias, Hernán, muy agradecido. Señora directora de la Escuela de Formación y Capacitación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, doctora María del Carmen Cornejo, a los señores jueces superiores especializados, a los trabajadores del Poder Judicial y en especial al expositor que va a darnos sus experiencias, y el doctor Cristian Salas Beteta. No me queda más que unirme a las palabras de la doctora Cornejo en el sentido de darle la bienvenida a todos ustedes, y es un honor para mí expresarles el deseo de que esta conferencia sea de provecho de todos los servidores jueces de nuestra Corte. Y grato es inaugurar este tercer evento ya que lleva a cabo la escuela. Mis felicitaciones a todos los que hacen posible este curso, y creo que no debemos hacer esperar al distinguido expositor, al doctor Salas, para que nos acompañe en esta capacitación. Buenas tardes a todos, muchas gracias a todos también. Muchas gracias al señor presidente Máximo Osorio Arce por sus palabras en este inicio de este ciclo de conferencias en materia procesal, penal, constitucional y civil. Es momento de presentar a nuestro primer expositor del día de hoy, al doctor Cristian Jaime Salas Beteta. Es abogado especializado en Derecho Penal y Procesal Penal, ex procurador anticorrupción nacional de reconocida trayectoria, con experiencia en la dirección de equipos de litigio en casos de delito contra la administración pública, delito de lavado de activos y crimen organizado, tramitados conforme al Código Procesal Penal desde el 2004. Conferencista nacional e internacional en temas de especialidad, y actualmente dirige su propia firma de abogados. Es abogado por la Universidad Privada San Juan Bautista. Tiene estudios concluidos de maestría en la Escuela de Posgrado de la Universidad San Martín de Porres, diversos cursos de especialización en materia penal, además de publicación de diversos libros como, como La teoría del delito y la teoría del caso en el proceso penal, Principios del sistema acusatorio, La prueba en el Código Procesal Penal de 2004, El proceso penal común, investigación preparatoria, etapa intermedia, juzgamiento, impugnación y litigación oral, Trascendencia de las técnicas de litigación oral en procesos penales, y el curso de Lógica Jurídica, Razonamiento y Argumentación Jurídica, entre otras publicaciones. De esta manera le vamos a dar la bienvenida nuevamente a nuestro primer expositor, al doctor Cristian Jaime Salas Beteta, para que desarrolle el tema Audiencias en la investigación preparatoria, tutela de derecho y control de plazos. Buenas tardes, doctor, a nombre de la Corte Superior de Justicia de Lima Este y de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de nuestra institución, le damos la más cordial bienvenida. Puede usted iniciar su exposición. Muy buenas tardes. Primero quisiera saludar al señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, a la señora directora académica, al doctor Héctor Bejarano, quien directamente se contactó conmigo para hacerme presente esta cordial invitación, y sin duda con el mayor gusto. Para mí es un honor acompañarlos en esta importante jornada académica, en este ciclo de conferencias, aunarme a la felicitación, no solo a los señores magistrados y auxiliares jurisdiccionales que se capacitan constantemente, que se actualizan constantemente, sino también a todo el equipo académico que está detrás del impulso y ejecución de este ciclo de conferencias. Felicitaciones. Es parte, ese gran esfuerzo es parte de esta reforma procesal penal que venimos atravesando. Así que, dicho esto,
entro directo en materia, en tema. Cuando hablamos de tutelas de derecho, controles de plazo o cualquier otra audiencia que se suscita en el contexto de la investigación, sin duda, tema inherente, vinculado a ello, es el que tiene que ver con las garantías y los principios del proceso penal. A estas alturas de la reforma en nuestro país, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema nos han dotado, han expedido, emitido diversa jurisprudencia importantísima que ha generado un desarrollo doctrinal, jurisprudencial, en materia de diversas figuras contempladas, previstas en el Código Procesal Penal. Entre estos aspectos tenemos, sin duda, la tutela de derecho y el control de plazo. La dinámica de esta charla que vamos a sostener está orientada primero a dotar de un marco general, un marco base, a efectos de entender el porqué de estas figuras, saber a qué apuntan estas instituciones o mecanismos o herramientas procesales, a efectos de entenderlas en su real magnitud. Si nosotros hablamos de la tutela de derecho y simplemente nos vamos a leer el artículo 71 del Código Procesal Penal sin interpretarla sistemáticamente con los demás dispositivos del Código Procesal Penal, con el título preliminar y sobre todo con la Constitución política, no la vamos a entender. O sea, no la vamos a entender en cuanto a qué significa y a qué apunta, ¿sí? Sobre todo hoy, en un contexto en el que la tutela de derecho ya se ha hecho famosa a raíz de un caso abiertamente notorio y mediático que tiene que ver con el propio presidente de la República, ¿no? Vamos a comentar también algún aspecto ahí que va a resultar interesante y cuando veamos en qué casos procede una tutela vamos a saber si está bien orientada o no, por ejemplo, sin ánimo de entrar en un debate político, obviamente. Y cuando hablamos del control de plazo, lo mismo. No se trata de que los plazos signifiquen por su solo transcurso o vencimiento la nulidad de un proceso, o que a través del vencimiento de plazo pretendamos como defensa extinguir un proceso. No, los plazos no están orientados a ello, los plazos tienen una finalidad y obviamente su cumplimiento tiene que darse, pero en atención a un contexto. Hay que entender cuál es ese contexto y a qué apunta un verdadero control de plazo. Entonces, para entender en su real dimensión estos mecanismos, estas herramientas que el Código Procesal Penal nos proporciona, debemos de tener una base y vamos a partir por esa base. Seguidamente, después de estas nociones básicas, vamos a ya entrar en cada uno de estos mecanismos, tanto la tutela de derechos como el control de plazo. Muy bien, entonces, bajo esa triple estructura de nuestra exposición, vamos a comenzar. Primero, ¿cuál es el contexto en el que se nos proporciona desde el código adjetivo este instrumento denominado tutela de derechos y este mecanismo denominado control de plazo? Lo primero que tenemos que entender es que este Código Procesal Penal, como yo he sabido, está orientado a desarrollar, a hacer efectivo en el proceso penal lo que la Constitución política prevé. ¿Qué cosa es esto? El respeto de derechos fundamentales, el cumplimiento de las garantías jurisdiccionales que prevé la Constitución, artículo 2, artículo 139 de la Constitución. La Carta Magna establece, reconoce derechos que le corresponden al ciudadano, que es sometido a una investigación, que es procesado, que es condenado en primera, en segunda instancia. Esos derechos que reconoce la Constitución están orientados a que esos derechos sean exigidos, sean contrapuestos frente a todos, pero ojo, sobre todo, que sean exigidos, que sean plasmados, que sean ejercidos
frente al propio Estado. Esa es la gran riqueza de un Estado democrático. El propio Estado se asegura, está obligado a hacer respetar los derechos del ciudadano frente al propio Estado. Esa es la riqueza de un Estado democrático de derecho. ¿Y esto por qué? Porque el Estado reconoce que no existe una igualdad de fuerza, no existe una igualdad de armas cuando es el Estado quien tiene que administrar, cuando es el Estado quien tiene todo el poder coercitivo, todo el poder compulsivo para someter al ciudadano a un procesamiento. ¿Y esto por qué? Porque claro, es inevitable que estamos ubicados en el contexto penal, que en materia penal, frente a la ocurrencia de un hecho de relevancia, frente a la ocurrencia de un conflicto en el que se ha afectado, o presuntamente se ha afectado un bien jurídico tutelado y se ha incurrido en una conducta penal prevista en la norma jurídico penal, es el Estado el único que puede administrar justicia. Es decir, frente a la ocurrencia de un hecho punible o de un presunto hecho punible, el único que puede intervenir para esclarecerlo, para sancionar al responsable o determinar que la persona imputada es inocente, es el Estado, a través de sus órganos competentes. Órgano persecutor, ente autónomo constitucional persecutor del delito, Ministerio Público. Órgano, poder decisor, Poder Judicial, imparcial. Perfecto. Entonces, en materia penal ya tenemos claro que el monopolio, el jus puniendi, de este poder coercitivo, de este poder decisor, sancionador, le corresponde al Estado. Y por tanto, el mismo Estado se obliga a garantizar que en el cumplimiento de esa función persecutora y de esa función decisora, sancionadora, no se generen atropellos, no se generen abusos del derecho, no se desarrollen actos arbitrarios, desproporcionados. ¿Contra quién? Contra el ciudadano sometido al procesamiento, contra la persona sometida a la investigación. Ojo, independientemente de que sea inocente o responsable del delito. ¿Y eso qué cosa es? Eso es lo que conocemos como debido proceso. No se trata de que el Estado legitime la búsqueda de la verdad a como dé lugar. Eso el Estado lo tiene claro. El Estado entiende que no se puede investigar a una persona bajo tortura o bajo mecanismos engañosos, como podría ser un agente provocador, o bajo mecanismos coercitivos, coactivos, que podría ser una amenaza, o bajo diversos artilugios que generen un entrampamiento en el proceso en perjuicio del propio ciudadano, como podrían ser interrogatorios con preguntas capciosas, repetidas y demás. Entonces, el propio Estado establece que en materia penal la función de persecución y de decisión tiene que desarrollarse bajo determinadas reglas, bajo determinados procedimientos legales. Por tanto, es importante que desde que una persona es sometida a una investigación, se le garanticen ciertos derechos. Primero, que se le informe qué derechos tiene, no que se suponga que él ya sabe que tiene derechos. No. Es posible que se haga una intervención a un efectivo policial sospechoso de que ha cometido un delito contra la administración pública, ejemplo, cohecho, y que al momento de su intervención inmediatamente se levanten todas las actas de registro personal, hallazgo, incautación y demás, y no se le lean sus derechos. ¿Es posible ello? O sea, ¿es posible que en la práctica ocurra? Sí, pero ¿es correcto que se proceda de esa forma? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ese sujeto detenido, en este caso, funcionario público, policía intervenido,
tiene derechos al igual que cualquier otro ciudadano. Y uno de los primeros derechos que le corresponden es el derecho a que se le informe. ¿A que se le informe qué cosa? Sus derechos. Oiga, pero pese a que es un policía y él sabe sus derechos, sí. La ley no hace distinción. Y esto lo comento ¿por qué? Porque se han dado casos de intervenciones a policías donde los policías o el representante del Ministerio Público que lo intervienen en el acto no le informan sus derechos. Y cuando la defensa va en tutela de derechos y dice, oiga, esa intervención fue irregular porque no se cumplió con el procedimiento, no le explicaron los cargos de la intervención, no le leyeron sus derechos, no le dijeron que tenía derecho a hacer una llamada, a contar con un abogado, no le dijeron que tenía derecho a guardar silencio, etcétera, se han dado casos donde el juez responde y dice, no era necesario leerle su derecho porque él como policía conocía sus derechos. La pregunta es, ¿ese criterio es un criterio correcto? ¿Es un criterio que se condice con el ánimo estatal de asegurar o resguardar los derechos del ciudadano frente a la propia actuación estatal de persecución del delito? Por eso es importante entender el contexto en el que este mecanismo funciona. Entonces, no se trata de decir si esta persona tiene la capacidad de ya haber conocido sus derechos con anterioridad, si por su profesión o oficio ya conoce sus derechos o no. El derecho de todo ciudadano, y ojo, es la obligación de la policía, de la fiscalía, del Poder Judicial, informar al ciudadano intervenido de sus derechos. Esa es una de las garantías que se dotan desde el plano constitucional al investigado, a la persona que es intervenida en el contexto, sea de flagrancia o sea de la comisión de un presunto delito. Muy bien. Entonces, miren ustedes la importancia de entender esto. A partir de ahí, el Estado, a través de la legislación, contempla, ojo, haciendo un desarrollo constitucional, despliega un conjunto de garantías y mecanismos para que el ciudadano que se considera afectado pueda recurrir al órgano jurisdiccional como ente imparcial a efectos de poner un remedio, a efectos de corregir, a efectos de subsanar, a efectos de frenar esa afectación de la que viene siendo pasible o víctima. ¿Por parte de qué? Por parte de actuaciones funcionales, sea de la policía, sea de la fiscalía. Y esto obedece a una razón, tiene una razón de ser. Los derechos del ciudadano, siendo más específicos, las garantías constitucionales que le corresponden a un ciudadano, constituyen el límite del jus puniendi. El Estado tiene como límite en su función persecutora, en su función decisora, tiene como límite hasta dónde llega, hasta el respeto de los derechos fundamentales del ciudadano. Cuando esos derechos fundamentales son quebrantados, son violados, la legitimidad de la función del órgano estatal cesa y se convierte en una actuación arbitraria, se convierte en una actuación desproporcional, abusiva, y es ahí donde aparece este cúmulo de garantías. Entonces, partiendo de esto, el propio Estado, a través de su legislación, reconoce que es posible que en la práctica, en la función de investigación del delito, en la función de procesamiento de las personas vinculadas a presuntos delitos, es posible que se cometan excesos, es posible que se cometan actuaciones irregulares o procedimientos indebidos en perjuicio del ciudadano, sí. Y para garantizar que ese ciudadano tenga cómo defenderse, cómo cuestionar esos actos, dota al ciudadano, a la persona, de diversos mecanismos. En la práctica,
se han dado diversas circunstancias, diversos sucesos, en los que, por ejemplo, algunos efectivos detienen a una persona con el único objetivo de sobornarla, coaccionarla. Algunos funcionarios públicos desarrollan actos de investigación de manera secreta, entre comillas, sin avisarle a la persona investigada para evitar que ésta pueda defenderse desde los primeros actos de investigación. Algunos funcionarios no le permiten el acceso al investigado, a su defensa de los actuados, para impedirle que puedan defenderse. Algunos funcionarios utilizan mecanismos de coacción, tortura o engañosos para llevar adelante la investigación. Entonces, frente a esa posibilidad, frente a esa posible ocurrencia de hechos abusivos, arbitrarios, desproporcionales, el propio Estado, a través de la legislación, nos dota de estos mecanismos, estas herramientas. Y estas están plasmadas en el Código Procesal Penal del 2004, vigente ya. Es por ello que, frente a estas herramientas, algún sector de la opinión en el debate académico decía o dice, ¿no? Este código está orientado más pensando en el imputado, algunos lo llaman el delincuente, que en el esclarecimiento de los hechos o la búsqueda de la verdad. Entonces ahí ese tipo de afirmaciones tenemos que frenarlas, porque no se trata, como he explicado, de que al legislador se le haya ocurrido implementar estos mecanismos en el Código Procesal Penal, o que al legislador se le haya ocurrido establecer que el investigado tiene derecho a que se le informen sobre sus derechos cuando es intervenido, que el investigado tiene derecho a conocer cuáles son los cargos contra él desde los primeros actos de investigación, que el investigado tiene derecho a que su defensa intervenga desde el inicio de las diligencias preliminares, que el investigado tiene derecho a que se respeten los plazos de la investigación, etcétera. No es que se le ha ocurrido al legislador ponerlo en el Código Procesal Penal, sino que ya desde la Constitución estos derechos estaban contemplados. Lo que ha hecho el Código Procesal Penal, ¿qué cosa es? Desarrollarlos y establecer herramientas, mecanismos procesales para garantizarle a ese ciudadano que estos sean respetados. Así de simple. Entonces, desde ya tenemos que poner ese alto y dejar de lado ese argumento de que el Código Procesal Penal es pro imputado, pro delincuente, pro impunidad. O sea, ese es un tipo de razonamiento ajeno a la reforma procesal penal. Dicho esto, entonces, entendida la razón de ser del respeto de estos derechos, que tienen que ver en sí mismo con la concepción, con la definición de lo que es un debido proceso penal, entramos al segundo punto, que es el de la tutela de derechos. La tutela de derechos, que está contemplada en artículo 71 del Código Procesal Penal, establece un catálogo de derechos que tienen que ver esencialmente con el derecho de defensa, con el derecho a la presunción de inocencia, con la tutela judicial efectiva, con la libertad. Son derechos esenciales y que nos ubican en la primera gran etapa del proceso penal, incluso en la fase previa al proceso judicial penal, que son las diligencias preliminares y la investigación preparatoria en sí. Y entonces, a partir de ahí, y ratificando lo que la Corte Suprema, tanto en el Acuerdo Plenario 4-2010 como en el Acuerdo Plenario 2-2012 y en las diversas casaciones que ha desarrollado en materia de tutela de derechos, debemos de señalar primero que la tutela de derechos es un mecanismo de naturaleza procesal, primero, procesal, de naturaleza residual y que le compete al imputado.
Vamos a analizar sobre estas tres características para empezar. El artículo 71 del Código Procesal Penal nos dice que el ciudadano, la persona, tiene derecho a que desde los primeros actos de investigación su defensa pueda participar. Pueda participar de las diligencias de investigación, de las actuaciones de la investigación. Tiene, en otras palabras, el derecho de defensa se activa desde que se abre una investigación con persona determinada. Ojo con eso. No estamos nosotros, como ocurre en el proceso penal mexicano o incluso en el proceso penal estadounidense, no estamos ante aquellas investigaciones que se desarrollan a espaldas del investigado. Ojo. Las investigaciones se desarrollan sin avisarle al investigado. Por eso es que en México existe la audiencia de sometimiento a proceso o de imputación a proceso, donde recién después de haber recabado toda la documentación, el acervo documentario, los actuados de la investigación, recién se presenta la acción penal y se convoca al investigador para que éste diga si se allana o no, o si va a enfrentar el procesamiento. Recién. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. En algunos estados se investiga de manera secreta, totalmente reservada, y recién se notifica, se informa a la persona que ha estado investigada cuando el fiscal presenta su caso ante el juez. Y es el juez quien va a autorizar si el caso se inicia o no, pero ya el proceso judicial. Mientras tanto, no existe la obligación de informar al investigado que está siendo sometido a una investigación. En el caso peruano, así no funciona la cosa. En el caso peruano, al igual que en la legislación de los diversos países de la región, apenas el Estado, apenas la policía, apenas el Ministerio Público abre o inicia una investigación preliminar contra determinada persona, está obligado a notificarle del inicio de esa investigación. Por eso es que el Ministerio Público apenas abre una investigación, notifica con la disposición número 1 al investigado. Señor Juan Pérez, se le notifica con la disposición número 1 por la cual se abren diligencias preliminares por el plazo de 60 días y los actos de investigación que se han dispuesto son estos y se establece la relación. Se le notifica. El Ministerio Público está obligado. Entonces, a partir de ahí, el artículo 71 establece un catálogo de derechos. Y el artículo 71 nos ubica en diversos contextos. Y nos dice, vamos a comenzar por lo siguiente. El imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden. Desde, mayúscula aquí, el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso judicial. Ahí está. ¿Sí? Entonces, hasta aquí nos tiene que quedar claro a todos que en nuestro sistema, en nuestra legislación, el Ministerio Público está obligado a informar a toda persona que es investigada de que está siendo sometida a una indagación desde que se abren las diligencias preliminares. Se han dado casos donde ya a puertas de la culminación de las diligencias preliminares, la Fiscalía recién notifica al investigado. La pregunta es, conforme a lo que hemos dicho, ¿qué puede hacer la defensa de ese investigado, que ya pasaron 4 meses de que está siendo investigado, una vez que toma conocimiento recién de que él ha estado sometido a la investigación y que toma conocimiento después de 4 meses de que en ese periodo de tiempo, en esos 4 meses, la Fiscalía tomó declaraciones, solicitó actos de investigación, realizó pericias sin su conocimiento, sin haberle permitido a su defensa participar,
sin haberle permitido a su defensa presentar documentos de descargo, explicaciones y demás. La pregunta es, ¿qué puede hacer ese abogado defensor? La respuesta es tutela de derechos. Miren cómo a partir de aquí se habilitan estos mecanismos para solicitar el remedio. La pregunta es, conforme al Acuerdo Plenario 4/2010, la defensa vía tutela de derechos podría solicitar la exclusión de todos esos actos de investigación que se desarrollaron en esos 4 meses sin presencia, sin haber notificado a la defensa del investigado. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Obviamente todo esto sistemáticamente interpretado con la regla de exclusión de lo que es prueba prohibida, con la obligación de utilizar, incorporar y valorar solo aquellos elementos probatorios que han sido incorporados o obtenidos con procedimientos lícitos. La siguiente pregunta que uno tendría que hacerse es, wow, ¿y de quién es la culpa de que esos actos de investigación sean excluidos? ¿Del investigado que simplemente está ejercitando su derecho o del investigador que no cumplió con el artículo 71, inciso primero? ¿De quién es la responsabilidad? Por eso es que la carga de la prueba, la dirección de la investigación, la responsabilidad de la investigación está a cargo de ese órgano autónomo, el Ministerio Público. Segundo inciso nos dice este artículo 71. Los jueces, miren, los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene los siguientes derechos. Vamos a comenzar con el primer derecho. Primero, derecho a conocer los cargos formulados en su contra. Primer derecho, conocer los cargos formulados en su contra. Y en caso de detención, nos ponen otro supuesto, y en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra cuando corresponde. Primer inciso. A. Analicemos esto. ¿A qué se refiere el código cuando nos habla del derecho a conocer los cargos formulados en contra de la persona? No es lo mismo, ojo, esto no es lo mismo, no es sinónimo de la causa o motivo de detención. Son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas. Cuando hablamos de los cargos, estamos hablando de los hechos denunciados o de los hechos sindicados contra una persona. Señor Juan Pérez, se le denuncia por haber violado a un menor de edad. Señor Juan Pérez, se le denuncia por presuntamente haber cobrado una coima. ¿Sí? Ese es el cargo. Ese es el cargo. Es el hecho sindicado, el hecho materia de denuncia. Todo ciudadano tiene derecho a que se le informen los cargos. Segundo, en caso de detención, que es otro supuesto, lo que se tiene que hacer, aparte de informarle los cargos en su contra, en contra del detenido, es explicarle las razones, los motivos por los cuales está siendo intervenido. Para algunos, esto podría ser una exageración o un excesivo ritualismo, como también he escuchado que se le denomina a estos derechos, pero tienen una razón de ser. ¿Y cuál es la razón de ser de esto? El respeto a la condición del ser humano. Hay que ponernos en ese supuesto. Vamos a ponernos primero en el supuesto de ser solo denunciados. Ojo, solo denunciados, ¿sí? A nosotros, miren, siendo abogados, siendo policías, siendo fiscales, siendo auxiliares jurisdiccionales o siendo jueces, el solo hecho de que nos llegue una notificación y nos diga
usted está denunciado, pregunto, ¿nos preocupa o no? El solo hecho de que nos informen formalmente, la autoridad nos informe de que estamos siendo denunciados, nos genera una preocupación, así sea mínima o no. Por supuesto que sí, es natural, sabiéndonos inocentes, ¿ah? Ojo. ¿Por qué? Porque también he escuchado a aquellos que dicen, no, uno no se preocupa, si uno sabe inocente no pasa nada. No. Sabiéndonos inocentes, nos preocupamos igual. Al ciudadano de a pie, al ciudadano común, no formado en derecho, una notificación de que está siendo investigado, de que ha sido denunciado, ¿lo preocupa o no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y entonces lo primero que nosotros como denunciados nos hacemos como interrogante es, ¿qué ha pasado? ¿De qué trata eso? ¿Por qué estoy como investigado? Y entonces imaginemos que la primera notificación que nos llega es solo una citación, una hojita de media página donde dice nuestro nombre, nuestra dirección y dice, por disposición de la Fiscalía tal, usted es citado para dar su declaración indagatoria en la investigación que se sigue contra usted por el presunto delito de corrupción de funcionarios. Solo nos llega esa hoja, notificación, firma abajo, fecha de recepción, firma. Ahí está. Pregunto, yo como ciudadano, ¿estoy en condiciones de presentarme directamente a esa notificación, a esa citación? Así a ciegas voy a declarar sin saber cuál es el hecho, sin saber quién ha hecho la denuncia, qué se me denuncia, cuándo habría ocurrido el hecho denunciado, en agravio de quién habría ocurrido el hecho. Así a ciegas yo puedo ir a declarar. La respuesta es obvia, ¿no es cierto? No puedo, es imposible. ¿Por qué? Porque al yo no conocer, al yo tener un completo desconocimiento de qué se sindica contra mí, ¿yo qué explicación puedo dar? ¿Yo cómo puedo contradecir? ¿Yo cómo me puedo defender? Por ello es que este inciso establece la obligación de informar los cargos de imputación, los cargos de sindicación, desde que la persona es inicialmente investigada, para que éste pueda enterarse, para que éste pueda comprender qué se dice contra él y pueda ejercitar su derecho de defensa. Uno no se puede defender de lo que no conoce. Es imposible contradecir lo que se desconoce. Y entonces, ¿qué hacer en un caso así? Me llegó una notificación, solo la citación para ir a dar mi declaración indagatoria como investigado, pero no me han adjuntado la disposición 1. Pues se la pido al fiscal o a la policía. Notifíqueseme la disposición 1 a efectos de conocer cuáles son los hechos. Y si me han notificado faltando apenas 3 días y por tanto solicito se reprograme la diligencia, es lo que corresponde. Ahí ni siquiera estoy planteando tutela, ojo. Ahí simplemente estoy solicitando vía escrito que se me notifique. La pregunta es, ¿y qué pasa si la policía o qué pasa si el fiscal ni siquiera me responde? ¿O qué pasa si me responde y me dice, no, usted cumpla con el mandato? Se le está requiriendo para que venga a declarar. Y aquí en su declaración, ahí yo le voy a informar de qué trata el caso. ¿Qué hago en ese caso? Ahí sí, activo la tutela. ¿Por qué? Porque justamente será el juez de garantía, el juez de la investigación preparatoria, el que le va a preguntar al fiscal, a ver, señor fiscal, el artículo 71, numeral 2, inciso A, dice que usted está obligado, apenas abre una investigación, apenas se inician los actos de investigación, a informarle los cargos al ciudadano. En este caso, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la razón que justifica que pese a que él lo está pidiendo, usted no le quiere informar de qué trata el caso? ¿Cuáles son los hechos que se sindican en su contra? ¿Cuál es la razón? No existe una razón. Al no existir la razón, ¿qué va a hacer ese juez? Fundada la tutela de derechos, se ordena al Ministerio Público que notifique al ciudadano
con la disposición número 1, para que éste tenga conocimiento de los hechos y con posterioridad se le convoque a su declaración indagatoria. Solucionado, corregido. Se garantiza el derecho constitucional, la garantía contemplada en la Constitución. Así funciona la tutela de derechos. Ese es el objetivo de la tutela de derechos. ¿Ya está? Muy bien. Segundo supuesto, en caso de detención. En el caso de una detención, ¿cómo se hace efectivo este derecho? Claro, estamos ante una detención, sea en flagrancia o estamos ante una detención preliminar judicial. Dos supuestos distintos. Conforme al Código Penal, los supuestos de flagrancia propiamente dicha o de cuasi flagrancia, ¿no? Cuando el sujeto es intervenido en el mismo momento en que viene ejecutando los actos de comisión del delito o cuando está en plena huida después de haberlo ejecutado inmediatamente o dentro de las 24 horas de haber ocurrido el suceso, de haber identificado, hallársele con los efectos del delito. Perfecto. En cualquiera de esos supuestos, cuando se hace una intervención en flagrancia, se tiene que cumplir un procedimiento respecto del cual la policía está especializada, para el cual la policía está capacitada. Y entonces, una vez asegurado el sujeto, ojo, una vez asegurado, este término es importantísimo, protocolo de intervención policial, no podríamos caer, ojo, en el error de pretender que la policía, antes de asegurar al sujeto detenido en flagrancia, cumpla con el procedimiento establecido en el artículo 71. ¿Por qué? Por el riesgo que ello implica. Imagínense, la policía interviene a unos supuestos marcas que están incurriendo en el delito de reclaje, extorsión. Interviene una persona que acaba de cometer un delito de homicidio y que puede estar con un arma en la mano, etc. E imagínense que se exija a la policía que antes de intervenirlo, antes de caerle físicamente encima, antes de, con mayúsculas, asegurarlo, la policía está obligada a pararse frente a él, a leerle todo el catálogo de derechos del artículo 71 y recién después de eso asegurarlo. No. Eso sería un error. Eso sería un error porque sería un absurdo, ¿no es cierto? El sujeto, presuntamente en flagrancia, que habría cometido un delito violento, un delito que tendría en su poder presuntamente un arma, pues obviamente no se va a quedar pasivo escuchando para cumplir un procedimiento y para asegurar que lo detengan. No. Lo primero que la policía tiene que hacer es asegurar. Una vez asegurarlo, ahí sí, la policía está obligada a cumplir con el catálogo de derechos. Señor, usted está siendo detenido en este instante por la policía, sea la comisaría X, sea la división policial X, el departamento de investigación X, está siendo intervenido porque presuntamente ha participado en un robo, porque presuntamente usted está siendo sindicado por la víctima en la comisión de un homicidio, de un asesinato, lesiones, etcétera. ¿Sí? Entonces, la información de los cargos se tiene que dar. Y ojo, esto es importante porque luego va a haber un acta de lectura de derechos, aparte del acta de intervención. Y en el acta de lectura de derechos se va a consignar que se le informó de estos derechos, que se le explicó de estos derechos. Y seguidamente se le va a hacer la lectura de sus derechos. Usted tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a contar con un abogado, etc. Pero ojo, en ese contexto de aseguramiento, no podría aceptarse una tutela de derechos en el supuesto en el que la defensa alegue que antes de ser detenido, la policía no le leyó su derecho, no le informó su derecho. No, eso sería un absurdo, un contrasentido. Como también sería un contrasentido y sería un absurdo que la defensa alegue, ¿no? Señor juez, en vía de tutela, señor juez, el acta de lectura de derechos
el acta de intervención, el acta de registro personal, no se levantó por la policía en el mismo instante y en el lugar de la intervención. Ojo, en el mismo lugar de la intervención. Claro, y esto es así porque conforme a nuestro ordenamiento, las actas se levantan en el lugar y al momento del acto, porque las actas dan fe, dan constancia del acto en sí. Pero ¿qué pasa en este caso puntual? Que la defensa alega que esa formalidad no se ha cumplido y por tanto el acto está viciado y es nulo y debe ser excluido. Cuando el juez escucha al representante del Ministerio Público, el señor fiscal dice: señor juez, es cierto lo que dice la defensa. Estas actas de lectura de derecho, de intervención, de registro personal, de hallazgo, incautación, estas actas tienen una fecha distinta a la de la detención propiamente dicha y se levantaron no en el lugar de la intervención en la calle X, sino que se levantaron en la comisaría por lo siguiente. Se intervino al ciudadano investigado en circunstancias que había una balacera. En esas circunstancias, mientras los efectivos policiales repelían el ataque de personas que estaban en pleno grifo, asaltando un grifo, en ese momento, efectivos policiales vieron que a espaldas del grifo el ciudadano investigado estaba huyendo y portaba en su mano una pistola. La policía efectivamente en ese momento lo captura y debido al fuego cruzado es que se le detiene, se le ingresa a una patrulla y después de que acabó la balacera recién nos dirigimos todos a la comisaría porque el lugar no era seguro. Y en la comisaría se levantaron las actas de detención, el acta de lectura de derecho, el acta de intervención, pero ojo, dejamos constancia en el acta de estas razones. Dejamos constancia de que el acta no se levantó en el lugar, en el grifo, donde hubo la balacera, sino en la comisaría. Dejamos constancia de las horas donde se levantaron las actas en la comisaría, porque era imposible levantar las actas en el mismo lugar del hecho. Pregunto, ¿el juez cómo va a resolver esa tutela? ¿Fundada, dando la razón a la defensa o infundada? Es obvio, ¿no es cierto? Es obvio. El juez va a rechazar esa tutela. ¿Por qué? Porque existe una justificación racional y además legal para que las actas no se hayan levantado en el lugar y hora de la intervención. Clarísimo. Y esto nos permite entender algo que la Corte Suprema ya ha desarrollado. La tutela de derechos no es un mecanismo orientado simplemente a cuestionar formalidades de las actuaciones de investigación. La tutela de derechos es un mecanismo residual orientado a garantizar el respeto de derechos fundamentales frente a la afectación del núcleo duro de esos derechos. No es cualquier informalidad, no es cualquier falta de procedimiento en un acto de investigación, alguna falta de formalidad en una diligencia, no es cualquiera. Tienen que ser actuaciones que no cumplan con el procedimiento, pero que además signifiquen, importen una afectación al núcleo duro de los derechos fundamentales, de estos derechos reconocidos en la Constitución y en el artículo 70. ¿Ya está? Siguiente inciso. El inciso B nos dice que tenemos derecho también a que se nos informe del derecho a designar a una persona o una institución a la que debe comunicarse la detención y que dicha comunicación se haga de manera inmediata. Ojo, ojo. Este derecho no es sinónimo del derecho a ser asistido por un abogado, que está en el numeral, en el inciso C. Inciso C, derecho a ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. Son derechos diferentes.
Y uno dirá, pero ¿y por qué? O sea, ¿cómo así entendemos que hay derecho a que el ciudadano detenido informe a alguien, sea una persona natural, una persona jurídica, de que está siendo detenido y aparte tiene el derecho a ser asistido por un abogado defensor? Claro. ¿En razón a qué se da esto? Se dan también en razón a hechos de nuestra realidad. En nuestra realidad se han dado casos donde las personas intervenidas por personal de serenazgo o incluso por efectivos policiales han desaparecido. No han sido encontrados o con posterioridad han sido encontrados muertos. Entonces, frente a esa circunstancia, o otra circunstancia es que han sido soltados o liberados después de varios días. Entonces, frente a esas circunstancias, el Estado reconoce al ciudadano que tiene derecho a informar, a comunicar a alguien más de que está siendo detenido. Porque claro, en un contexto de detención, los únicos que saben que la persona está siendo detenida es, obviamente, la persona intervenida y el efectivo policial o la autoridad que está frente a él deteniéndolo. Son los únicos. Entonces, frente a eso y frente al normal, al humano temor del ciudadano de ¿quién es usted? ¿A dónde me lleva? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Alguien más tiene que saber de esta circunstancia? Se habilita este derecho. Esa es la razón de ser de este derecho. Y aparte, el inciso C nos dice, señor, tiene usted derecho a contar con un abogado desde los actos iniciales de investigación, no cuando se formalice, no cuando se le acuse, no, desde que se inician los actos de investigación, las diligencias preliminares. Esto, ojo, no quiere decir, como felizmente ya la Corte Suprema lo ha aclarado también, no quiere decir que cuando una persona es detenida no se le pueda intervenir, no se puedan levantar las actas hasta que no llegue su abogado. No, porque justamente cuando una persona es detenida, la policía tiene que desplegar actos urgentes e inmediatos. Y el acto urgente e inmediato es informarle sus derechos, acta de lectura de derechos. El acto urgente e inmediato es hacerle su registro personal, acta de registro personal. Si es que se encuentran especies o efectos del delito en su poder, acta de hallazgo e incautación. Y obviamente para hacer eso no hay que esperar al abogado, porque de pronto esta persona ni siquiera sabe quién va a ser su abogado. Recién su familia va a contratar un abogado, etcétera. Entonces hay que tener un criterio vinculado a lo razonable, a lo lógico, para entender esto, ¿sí? Se han dado muchos casos de tutela de derecho donde las defensas han dicho, no, fui detenido sin estar mi abogado presente, yo le dije al efectivo policial que espere que llegue mi abogado, pero no se hizo eso y se levantó el acta. No, pues, pero ¿usted ya tenía abogado? No, recién iba a buscar. Entonces, no se pueden frenar estos actos urgentes. Los actos se tienen que desarrollar y justamente para garantizar la legalidad de esas actuaciones está ¿quién? El Ministerio Público. ¿Ya está? Y así vamos a ver diversos incisos hasta el inciso F, que ya no los voy a desarrollar a profundidad. ¿Por qué? Porque el tiempo nos gana. Miren ustedes cómo nos ganó el tiempo. Ya son prácticamente las 6 de la tarde. Uno cuando desarrolla estos temas, pues se sumerge, profundiza, desarrolla, y ojo que nos ha faltado más casuística, más casuística. Pero quisiera cerrar, sin ánimo de robarle unos minutos al doctor José Neira, quisiera cerrar con un aspecto importante, ¿sí? Que tiene que ver con... Doctor Cristian, los saluda Héctor Bejarano, ¿cómo está? Sí, doctor Bejarano, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo estás? ¿Puedes continuar? No hay ningún inconveniente, todavía el doctor Neira va a ser a partir de las 6:30 en adelante. ¿Podrías continuar con toda libertad, por favor? Perfecto, gracias. Perfecto, doctor, muchas gracias. Con su venia, entonces. Perfecto, entonces tenemos todavía ahí unos 30 minutos. Claro, vamos entonces a proseguir con el análisis de estos incisos. Siguiente derecho, protegido por tutela. Se le tiene que informar. Ojo, que no solo se trata del derecho, sino del deber de la autoridad de informar estos derechos. Ojo, por eso era importante el caso que les planteé hace un momento, ¿no? Si a un policía,
a un abogado o a un fiscal o a un juez se le detiene, la pregunta es, ¿el policía que lo detiene tiene que igual informarle sus derechos o presumimos que ya sabe su derecho? No. ¿La regla cuál es? Se tiene que cumplir con este protocolo. Se tiene que informar sus derechos por más abogado con años que sea, por más juez con años que tenga en la función, se le tiene que informar de sus derechos si es que es intervenido. ¿Ya está? Entonces, siguiente derecho que se le tiene que informar. El derecho a abstenerse de declarar. Y si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiera su presencia. Entonces aquí tenemos dos derechos. Primer derecho, derecho conocido como derecho a guardar silencio, que en realidad es el derecho que surge a partir de un principio base, que es el principio a la no autoincriminación o el principio a no ser obligado a declarar, ¿sí? Primer gran derecho. Y el otro derecho es el derecho a la defensa desde los primeros actos de investigación y a prestar declaración siempre en presencia de su abogado. Primer derecho. ¿Cómo entender el derecho de abstenerse a declarar o el derecho a guardar silencio? En un Estado democrático de derecho, el ciudadano contra quien existe una sindicación, contra quien existe un hecho denunciado, una conducta atribuida con relevancia penal, este ciudadano tiene el derecho a callar, tiene derecho a no declarar sobre ese tema. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Eso acaso no evidencia que tiene algo que ocultar? ¿Eso acaso no evidencia que está escondiendo algo? ¿Eso acaso no evidencia una falta de transparencia o colaboración con la justicia? No, no. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Porque tiene que ver con un derecho humano. Tiene que ver con la propia naturaleza del ser humano. A ver, ejemplifiquemos esto de manera muy simple, muy coloquial. Los que tienen hijos, ¿sí? Los que tienen hijos menores, los que tienen de pronto hermanos, niños, ¿cómo han apreciado, qué han apreciado cuando, por ejemplo, ese niño desobedece o comete una travesura, ¿no? Propio de un infante, de un niño? Se le dijo que no tomara las galletas que estaban en el estante, que estaban en el anaquel, en la cocina, pero pese a eso, se comió la galleta de chocolate. Cuando la mamá o el hermano mayor descubre eso y le dice, tú te comiste la galleta de chocolate que te dije que no lo hicieras, ¿qué respuesta o qué actitud tiene ese niño? ¿Qué es lo normal? Muchas veces el niño se queda calladito, se queda mirando al piso, mira a otro lado, o incluso hay veces el niño simplemente levanta los hombros y dice, o dice no sé, o dice no fui yo, o de pronto si es más avesado le echa la culpa al hermanito. Pero eso es lo humano, eso es lo normal, es decir, el instinto de supervivencia, ojo, el instinto de supervivencia hace que el ser humano evite asumir la responsabilidad frente a la comisión de una conducta prohibida. Ojo, en el común de la sociedad. Eso es lo humano, lo natural, lo común. Pero sigamos con el niño. ¿Y qué pasa si ese niño le dice a la mamá, al papá o al hermano mayor, le dice, sí, yo reconozco, yo me comí la galleta, no aguanté el antojo, discúlpame, no lo volveré a hacer? Pregunta. ¿El papá, la mamá, el hermano igual lo castiga con severidad o ya no? Miren, el niño está reconociendo.
está aceptando y está comprometiéndose a no volver a hacerlo. Pregunta, ¿se le castiga igual con severidad o no? No. Y eso en materia penal, ¿cómo se llama? Derecho penal premial. Derecho penal premial, principio de oportunidad, confesión sincera, terminación anticipada, colaboración eficaz, conclusión anticipada de juicio. Algunos evitan que se ejerza la acción penal, principio de oportunidad, otros implican reducción de pena, otros eximente de responsabilidad penal. Claro, eso no es lo normal, es lo excepcional. Entonces, en base a esto, es que este derecho, el derecho a guardar silencio, el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, encuentra su razón de ser. Entonces, bajo esta explicación, bajo todo este desarrollo doctrinario, debemos dejar de lado ese pensamiento inquisitivo que considera que la falta de declaración del imputado, su negativa a declarar, implica una falta de colaboración con la justicia, una falta de compromiso con el esclarecimiento de los hechos, o peor aún, que significa un acto incriminatorio. ¿Sí? Entonces, es por ello que la vigencia, el respeto de este derecho tiene que ver con principios, con garantías constitucionales, porque son inherentes al ser humano. Pero ojo, este derecho, como todo lo demás, no es absoluto. No es absoluto. Este derecho es renunciable. Es un hecho renunciable. De modo que, pese a que a este ciudadano se le informa que tiene derecho a guardar silencio, a que no está obligado a declarar, ojo, se le dice, pero si usted gusta, puede renunciar y puede declarar en compañía de su abogado. ¿Qué pasa si, informado de ello, el imputado, el investigado, decide declarar y efectivamente brinde información de la cual se desprende su participación en la comisión de un delito, de la cual se desprende que efectivamente reconoce responsabilidad en la comisión de un delito? Pregunto, posteriormente la defensa podría vía tutela cuestionar esa acta de declaración indagatoria donde este investigado declaró en presencia del fiscal, en presencia de su abogado? No, porque este derecho tiene que entenderse conforme al protocolo que fue el origen de todo esto, conforme a la ley Miranda que generó toda esta doctrina, que el ciudadano tiene derecho a guardar silencio. Pero ojo, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Así es como tenemos que entender este derecho. El hecho de que exista el derecho a guardar silencio, pero que con posterioridad a ser informado del mismo, el ciudadano declare en compañía de su abogado, para nada va a invalidar esa versión. Así sea autoinculpatoria, ¿sí? Tenemos que entenderlo así. ¿Y qué pasa si el procesado en la investigación declaró, expuso información en presencia de su abogado, ojo, expuso información de la cual se desprende su responsabilidad penal y en juicio dice, no, en juicio voy a abstenerme de declarar? ¿Qué nos dice el Código Procesal Penal? Se le va a advertir que si en juicio se abstiene a declarar, se pueden leer sus declaraciones previas, es decir, sus declaraciones a nivel de investigación, siempre y cuando se hayan dado frente al fiscal y en compañía de su abogado defensor. Ya está. Listo. Siguiente derecho. A que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad, o a sufrir una restricción no autorizada ni impedida por ley. Ahí. Este derecho, que parece bastante ajeno a nuestra actualidad o a nuestra realidad, no lo es. Porque tiene que ver justamente con la razón de ser
de las garantías en un procesamiento penal. Atrás deben haber quedado los actos de coacción, los actos de tortura con fines de que el imputado, el investigado, declare o reconozca su responsabilidad. La confesión surgió inicialmente a partir de mecanismos de tortura para establecer que una persona reconocía su responsabilidad en la comisión de un delito, ya debe haber quedado atrás. No obstante, es posible que hoy una persona sea detenida por la fuerza policial y a través de bofetadas, golpes con toallas mojadas, torturas psicológicas, sea inducido a declararse contra sí mismo. ¿Es posible que ello hasta ahora ocurra? Sí, es posible. Es posible que un efectivo policial grite, abofetee a un detenido para someterlo psicológicamente y que éste declare contra sí. Es posible. Es posible que se le prive de alimentos, de luz, de visitas a una persona para obligarla a declarar contra sí mismo. Es posible. Es posible que se le diga al investigado, si no declaras te va a ir peor, si no declaras vas a quedarte 30, 60 días preso, si no declaras voy a pedir prisión preventiva contra ti y tu familia. ¿Es posible eso? Es posible en la realidad, pero no es legal, no es correcto. Entonces, frente a eso, surge este derecho, se establece este derecho para frenar eso. El asunto es, ¿cómo se frena eso? Porque lamentablemente muchas veces esto ocurre fuera de la vista de las personas, fuera de la vista de la defensa del investigado, y el investigado que no conoce sus derechos, el investigado agotado psicológicamente por este tipo de inconductas, lo que hace es firmar las actas. Ahí viene el problema, porque después ya de que ha firmado las actas, de lectura de derechos, de buen trato, de intervención correcta, de hallazgo, después de que ya firmó esas actas, recién el investigado conferencia con su abogado y le dice, por si acaso, no me leyeron mis derechos, por si acaso me maltrataron, por si acaso esa droga me la sembraron. Pero ojo, ¿qué hace la defensa si es que las actas ya fueron firmadas? ¿Qué hace la defensa si han pasado horas después de que ha ocurrido ese supuesto acto abusivo o arbitrario? Muy poco, nada, porque el acta es un documento oficial y mientras no haya prueba en contrario, el acta se presume válida. Y entonces es ahí donde es trascendente que el ciudadano común conozca sus derechos. Y es trascendente la labor estatal de difundir derechos. Mientras más se difundan los derechos al ciudadano, mejor administración de justicia tendremos. De modo que si un ciudadano es indebidamente detenido, el ciudadano no firma el acta. Si un ciudadano es torturado, el ciudadano deja constancia de ello en el acta. Si un ciudadano es privado, incomunicado, solicita tener acceso a su defensa y no firma ningún documento hasta que se le garantice ello. Eso si el ciudadano conoce sus derechos. Pero si el ciudadano no conoce sus derechos, se va a dejar intimidar, va a firmar actas indebidamente y va a convalidar abuso. No obstante, un juez de investigación preparatoria, si tiene ese argumento de la defensa, pero las actas dicen otra cosa y la defensa no ha logrado demostrar con datos objetivos que hubo abuso, que hubo tortura, que hubo privación, que hubo ausencia de lectura de derechos, pese a tener actas debidamente firmadas, el juez no es un adivino. El juez no puede creerle a ciegas a la defensa. El juez se tendrá que guiar de lo que las actas digan, siempre y cuando no haya prueba en contra. Así funciona esto. Y finalmente, inciso F, el derecho a ser examinado por un médico legista. Claro, esto es importante. A eso nos referíamos, ¿no? El investigado le dice a su defensa, por si acaso me golpearon, pero me hicieron firmar el acta de buen trato. Me han torturado y me hicieron firmar ese acta de entrevista o ese acta de intervención o ese acta de hallazgo.
y me torturaron, me golpearon justamente para que firmara. Si yo no firmaba, me seguían golpeando. Por eso firmé. Ah, ok. Entonces vamos a aplicar el derecho. Solicito se le practique un examen médico legal para evidenciar esas torturas, esos maltratos físicos. Tengo un dato objetivo orientado a cuestionar el acto. Pero ahí claramente tenemos, como en todo derecho, que tener precauciones y tenemos que utilizar la razonabilidad y el criterio lógico para resolver este tipo de tutelas. Se han dado casos de personas detenidas, personas con prontuario, personas ya con un modus vivendi en el contexto del inframundo, del mundo delincuencial, que apenas son detenidos se autolesionan, se tiran contra el piso, se tiran contra la mesa. ¿Para qué? Para luego alegar que han sido maltratados y que han firmado las actas bajo presión, coacción o tortura. Por eso es importante que cuando se trate de intervenciones, efectivamente se levanten las actas oportunamente, con todas las formalidades, pero también lo ideal, sobre todo en el mundo de hoy, es grabar las intervenciones. ¿Por qué? Porque si grabamos las intervenciones, lo que el papel diga va a quedar más claro. Lo que las actas establezcan va a quedar mejor reproducido. Entonces, también eso es parte de la formación y de los protocolos de intervención que la policía y la fiscalía desarrollan, ¿no? Filmar, grabar las intervenciones. Hoy que es tan fácil, un celular, cualquier celular sirve para ello. Entonces, se busca siempre que no solo sea el papel el que dé fe de una intervención, sino también lo ideal es que haya una filmación que respalde la actuación. Filmación que, por cierto, puede jugar a favor de la autoridad o puede jugar a favor de la defensa, si es que ese procedimiento ha sido indebidamente desarrollado. Muy bien. Dicho esto, entonces, hasta acá tenemos que el artículo 71 establece una tutela, un mecanismo procedimental residual. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de todo? Frente a todos estos vicios, frente a todas estas violaciones de derechos, ¿cuál es el objetivo? Que el juez de investigación preparatoria, frente al reclamo, corrija. Su finalidad es la corrección, restituir el derecho al estado anterior. Por eso, en algunos de estos supuestos, incluso muchos al toque, de inmediato dicen, oigan, pero para eso sirve el habeas corpus. Sí, pues, claro. Solo que la diferencia con el habeas corpus es que el habeas corpus en el antiguo procedimiento penal lo que hacía era extraernos de la jurisdicción penal y llevarnos al fuero constitucional. En cambio, la tutela es un mecanismo que se introduce, que nos mantiene en la investigación. ¿Y qué pasa si en diligencias preliminares se da esto? ¿A qué juez acudo si todavía no hay juez? Todavía no se ha formalizado la investigación preparatoria. No hay expediente abierto, no hay juez. Bueno, se acude al juez de investigación preparatoria de turno. Este artículo 71 entonces nos plantea la tutela con un objetivo de corrección, objetivo de restituir el derecho. Con el avance de la reforma, con el avance de la aplicación de este Código Procesal Penal, se vieron diversos otros supuestos que tenían que ver con un ejemplo que les comenté al inicio. ¿Qué pasa si la Fiscalía practica indebidamente un acto de investigación vulnerando derecho fundamental? ¿Qué pasa si la Fiscalía toma una declaración testimonial, pero nunca informó a la defensa de esa diligencia? La defensa nunca se enteró que existía una investigación abierta y, por tanto, la defensa no estuvo en capacidad de conocer esa diligencia ni se le permitió participar en esa diligencia. ¿Qué hacer en esos supuestos? También, la vía es la tutela. Sí, la vía es la tutela. ¿Y cuál es la razón de eso? La Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 4/2010, lo que nos dice es, mientras no exista un mecanismo que permita hacer el reclamo de un derecho, que permita garantizar la efectividad de un derecho, la tutela de derecho se convierte en el mecanismo idóneo. Por eso es un mecanismo residual. A falta de otros mecanismos, la tutela es procedente.
Pero ojo, ahí ya estamos saliéndonos de los supuestos del artículo 71, sí, pero seguimos bajo el mismo ánimo, bajo la misma finalidad. Derecho de defensa, derecho de presunción de inocencia, derecho a la libertad, derecho al debido proceso, a la tutela jurisdiccional. Y entonces, la Corte Suprema sabiamente establece que, haciendo una interpretación sistemática, nuestro Código Procesal Penal proscribe, prohíbe que se utilicen elementos probatorios que han sido indebidamente incorporados e indebidamente actuados. Y entonces nos coloca en la situación de que la exclusión de la prueba prohibida o la prueba ilícita se haga valer recién en el juicio oral o se haga valer desde los primeros actos de investigación. Y obviamente este segundo contexto es el ideal. ¿Por qué? Porque no podemos admitir que durante toda la investigación, durante todo el procesamiento, se utilice prueba ilícita o elementos probatorios ilícitos y recién en el juicio oral y en la sentencia se determine que eran ilícitos. Y el mejor ejemplo de esto fue el llamado caso, el famoso caso Petroaudios, donde se utilizó prueba prohibida durante todo el proceso. Audios, productos de interceptaciones telefónicas, producto de un delito, prueba ilícita, que sirvieron para dictar prisiones preventivas. Y que finalmente en el juicio oral, en la sentencia, después de muchos años, incluso ya vencidas las prisiones preventivas, ya liberados los procesados, se determinó que era prueba ilícita y se les absolvió. Ese fue el ejemplo más claro de necesidad de tener la posibilidad de solicitar la exclusión de prueba ilícita, no recién en juicio, no recién verificarlo en la sentencia, sino desde los primeros actos de investigación. Y entonces, ahí, a partir de este razonamiento, es que entendemos la lógica de que a través de la vía de tutela de derechos podamos solicitar la exclusión de material probatorio ilícitamente obtenido en la investigación, de elementos de convicción incorporados a la investigación a través de procedimientos ilegales. Pero ojo, ahí también hay que tener algo en cuenta. Un acto de investigación que arroja un elemento de convicción para que sea excluido tiene que significar, tiene que importar una vulneración al núcleo duro de ese derecho fundamental. ¿Se equivocaron en las horas de las actas? Alto ahí. ¿Eso es subsanable o no? Subsanable. Sí. No le permitieron a mi defensa plantear objeciones en el interrogatorio. Alto ahí. Pero su defensa dejó constancia. ¿Su defensa participó? No. Mi defensa sí estuvo notificada, pero no fue a la declaración. Entonces, si estuvo bien notificado, su defensa perfectamente pudo decidir si asistía o no a esa diligencia. Su defensa decidió no asistir. Entonces, ¿dónde está la vulneración que no le permitieron objetar las preguntas del testigo? Entonces, no se trata de cualquier alegación de una falta al procedimiento, de cualquier presunta irregularidad que se alegue. No. La afectación al procedimiento para recabar un acto de investigación tiene que ser trascendente. Tiene que afectar en esencia un derecho fundamental. No es cualquiera. No es cualquiera. Pregunto. En investigación, la Fiscalía ordena una pericia, pero no notifica al investigado que está ordenando la pericia. Toma juramento el perito y no notifica, no informa al investigado de ese juramento. Recaba el informe pericial y no corre traslado del informe pericial a la defensa. Pregunto, ¿la defensa puede ir en tutela o no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ya se han dado casos que esa circunstancia se verifica incluso en etapa intermedia, y en etapa intermedia donde no cabe la tutela, porque la tutela solo cabe en la investigación, los jueces han retrotraído todo
han anulado todo hasta que el fiscal vuelva a notificar al investigado con el dictamen pericial para garantizar el derecho, ¿sí? Entonces, a ese tipo de afectaciones nucleares, sustanciales, esenciales, es al que apunta la tutela de derecho. No es cualquier tipo de afectación de índole procedimental, de índole administrativo, no. Y con esto cierro. La Corte Suprema, en un tremendo avance, a través del Acuerdo Plenario 2-2012, desarrolló también la tutela de derechos y estableció que a través de este mecanismo la defensa podría exigir el cumplimiento del principio de imputación necesaria, vinculado esencialmente al derecho de defensa. Esto es, cuando la Fiscalía formaliza la investigación preparatoria a través de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria que contiene la imputación, el ejercicio de la acción penal, si es que la defensa se percata de que esa imputación, ese hecho, esa conducta imputada es genérica, gaseosa, abstracta, oscura, la Corte Suprema establece un procedimiento y dice: defensa, acude primero al fiscal, pídele que te precise la imputación, y si el fiscal te deniega esa precisión o simplemente no te responde, recién vas en tutela. Y le dices al juez de la investigación preparatoria: señor juez, solicito que le ordene al fiscal que me precise los cargos, que me precise la imputación contra mí, porque si no me precisa esa imputación, yo no puedo defenderme. Yo no puedo conocer ni comprender qué conducta en específico se me atribuye. Ojo, estamos hablando de la imputación estándar, la mínima imputación que cumple con ese estándar de imputación necesaria. ¿Dónde, cómo, quién, cuándo se cometió el hecho? Dime mínimamente eso, señor fiscal, en hipótesis, no probatoriamente, sino en hipótesis, para poder defenderme. Si no, tengo una imputación gaseosa, una imputación global que no puedo responder y por tanto me generas indefensión. Y entonces allí, a través de la tutela de derecho, también puedo conseguir ese objetivo. Y con esto concluyo. La tutela de derechos, entonces, según el artículo 71, tiene por objetivo corregir, tiene por objetivo restituir el derecho a su estado anterior. Bajo el Acuerdo Plenario 4-2010, excluir material probatorio ilícitamente obtenido con afectación de derecho fundamental. Y el Acuerdo Plenario 2-2012 nos permite una tutela con fin subsanatorio, nunca de nulidad, nunca para cerrar un proceso, sino subsanatorio. Quiero que el juez le ordene al fiscal simplemente que me especifique la imputación. Apreciados colegas, señores fiscales, señores jueces en todos sus niveles, muchísimas gracias por la amable atención, muchísimas gracias por el excesivo tiempo concedido y mil disculpas, porque el tiempo no me ha permitido cumplir con el objetivo, que era también desarrollar el control de plazo. Ojalá haya otra ocasión para profundizar en más de estos temas que sin duda nos generan mayor interés. Ese es el objetivo de toda charla y nos sirven. Eso también es lo que buscamos, nos sirven para cumplir cada día más, cada día mejor con nuestras funciones como abogados, fiscales, jueces, para conocer nuestros derechos como ciudadanos. Muchísimas gracias a todos ustedes, quedo en deuda y hasta una próxima ocasión.